Bien, seguimos, ¿ya? Mientras van conectándose sus compañeros. Bien, seguimos compartiendo pantalla, ¿ok? Bien, entonces decimos que ahora para nosotros las empresas vamos a estratificar por su poder económico, ¿ya? Pero nos dice que también se podría hacer una estratificación por la función productiva o social. Su función productiva puede ser de que sea una parte de la producción del Estado, por ejemplo, o social, que tenga una función de un cargo público, en este caso presidente. Pero ese tipo de diferenciamiento de clases sociales es un poco complejo cuando hablamos necesariamente de clases sociales. Es muy complejo, ¿no? Cuando hablamos con un sociólogo, por ejemplo, nos va a decir hablamos de clases sociales, de castas, de subculturas y muchas otras cosas, ¿ya? Pero dentro de nosotros lo único que nos va a importar es su poder económico, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de la estratificación, estamos hablando de reunir a un grupo o sector de la sociedad que comparten ciertas características económicas. Para el marketing tiene que ser la definición de clases sociales esto, ¿ya? Porque esto se mide a través de el poder adquisitivo de las personas. ¿Ya? Para el marketing lo que más nos va a importar en un determinado momento es si tiene el dinero o no tiene el dinero. Y si tiene el dinero vamos a poderlo clasificar de la manera como usualmente se lo suele clasificar la sociedad. Clase alta, clase media y clase baja. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Clases, tipos de clases. Y ahí tenemos que encontrar a la clase alta. Para ejemplos de estudio, por favor, solamente para ejemplos de estudio, vamos a tomar como base el salario mínimo nacional. ¿Cuánto es el salario mínimo nacional? 2.122 bolivianos. ¿Ok? Ese es el mínimo nacional. Digamos que dice aquí, vamos, no digamos, no primero digamos qué es esto. La clase alta está conformada por las personas que tienen ingresos económicos que pueden superar lo usual, ¿ya? Para los efectos del marketing, la clase alta son aquellas personas que tienen un poder adquisitivo fuera de lo común, ¿no? ¿Qué estaríamos hablando? Si el salario mínimo es 2.122, para nosotros, ¿qué sería algo muy inusual que se presente? Que una persona mensualmente gane arriba de 15.000 o arriba de 20.000 bolivianos. Entonces para los efectos del marketing, esa persona es de la clase alta. ¿Por qué? Porque esa persona tiene el suficiente dinero para poder cubrir y satisfacer sus necesidades, primero básicas, después en necesidades que ni siquiera son urgentes para esa persona. Con 20.000, 25.000 bolivianos, imagínense que podríamos hacer durante todo un mes y que ganes eso todos los meses e incluso más algunos meses. Se podrán dar cuenta de que ya las necesidades ya no van a ser, van a ser las mismas de ahora, sino que van a ser necesidades muy distintas, ¿no? De querer comprar, por ejemplo, de mantener el pasto de tu patio. Hay ese tipo de personas. Para efectos del marketing también existe lo que se llama la clase media, ¿ya? ¿Y qué es la clase media? Bueno, vamos a empezar diciendo que la clase media es la clase más grande de la sociedad, ¿ya? La clase media es la clase más grande de la sociedad, es la clase social más grande de la sociedad, por si acaso, ¿ya? En los últimos años en Bolivia ha crecido la clase media, bastante. Eso significa que su nivel y su poder adquisitivo ha ido subiendo, ¿ya? ¿Y qué nos dice? Es una de las más extendidas y predominantes de la sociedad. Sí, están plagados de clase media. Hay quienes pueden subdividir esta categoría como clase media alta y clase media baja. Según pueden ser el nivel de educación e ingresos de estos individuos. ¿Cómo podríamos determinar que es una clase media? Bueno, como base decíamos que teníamos el salario mínimo de 2.122 bolivianos. Estaríamos hablando de que la clase media alta estaría ganando alrededor de, por ejemplo, 5.000 a 10.000 o a 15.000 bolivianos. Ese sería
por lo que se llamaría la clase media alta. Pero la clase media baja estaríamos hablando de entre 2.122 a hasta 5.000 bolivianos. Ahí entraría la clase media baja. Pero aún así, sigue siendo una clase que por lo general cubre y satisface sus necesidades, pero muy aparte, tiene ciertos lujos en un determinado momento. Esa es la característica, ¿no? La clase media, a diferencia de la clase alta, sí puede darse ciertos gustos o ciertos lujos, pero en diferentes ocasiones, no constantemente, ¿no? La clase media puede ir en un determinado momento a un restaurante de lujo y comer en el restaurante de lujo, pero eso no lo va a hacer pues todos los días, a diferencia de los ricos, por ejemplo, de la clase alta, que pueden comer en un restaurante de lujo todos los días, porque tienen el suficiente dinero. Para términos de marketing estamos hablando solamente de dinero y no de los otros factores. ¿Ya? Clase baja. En esta clase se pueden asegurar que son personas que carecen de recursos económicos para acceder a los diversos bienes y servicios básicos, acceder a la educación y asimismo poder costear una alimentación sana y balanceada. Bueno, en este tipo de clase, la clase baja, por ejemplo, son aquellos que su poder adquisitivo tendría que ser entre 2.122 a cero. En serio, a cero. E incluso menos podríamos poner porque a veces se hacen deudas. ¿Ya? Su poder adquisitivo es muy bajo de esto y obviamente sus necesidades pues, no van a ser iguales. Sus necesidades, pues, primeras serán poder comprar, no sé, alimentos para poder sobrevivir durante todo el mes, ¿no? Y demás, y demás. Entonces, para los efectos del marketing, este tipo de personas son también para estudiarlos, ¿no? Porque si ponemos, por ejemplo, ¿no? Y hablamos solamente de términos adquisitivos. Imagínense que se ponga una tienda de Apple en el mercado Uyuni, por ejemplo. Sabemos que el mercado Uyuni es un lugar donde se mueve mucho dinero, sí, pero las personas que van al mercado Uyuni no van pues con capitales altísimos, sino de más de $1.000, por ejemplo, sino que van con capitales muy pequeños para comprar lo que necesitan, ¿no? Pero una tienda de Apple que vende cosas de lujo no daría. A diferencia de que vos vayas al Urubó en la zona de Santa Cruz, la zona más exclusiva de Santa Cruz, y pongas una tienda de Apple. Ah, obviamente te va a ir pues bien, ¿no? En el caso de las comidas, por ejemplo, si tú tienes un restaurante y tú estás enfocado a un público de clase baja, se podría decir, porque hay gente que vende para clase baja, entonces y venderás pues en esos lugares. Por ejemplo, irás a Uyuni y pondrás ahí tu puestito o tú abrirás tu pensión y venderás pues tu sopa, tu segundo, tu almuerzo completo, no sé cuánto está ahí, creo que está a 10 bolivianos en el mercado de Uyuni. Y obviamente la gente te va a comprar. Pero ¿qué pasaría si tú decides vender comida y vas a vender al mercado de Uyuni y vendes una sopa de ostiones, por ejemplo, que cuesta 70 o 80 bolivianos, si no me equivoco? ¿Estarían dispuestos a comprar a esas personas de ahí? Obviamente que no, porque 70 o 80 bolivianos es pues, el presupuesto de todo 2 semanas de almuerzo o de una semana entera de almuerzo, ¿no? Ah, entonces vemos de que para los efectos del marketing es determinante saber el poder adquisitivo de las personas. ¿Cuánto dinero tiene? No estamos hablando de la parte cultural o de la parte social o de la parte de otros tipos más para determinar las clases sociales. Por ejemplo, hay personas que son descendientes de europeos y no vemos mucho aquí en Potosí, pero sí en La Paz y en Santa Cruz, que son de la clase alta, pero sus niveles de ingresos son bajos, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso ya es más un estudio sociológico. Nosotros vamos a basarnos netamente en un estudio mercadológico, ¿ok? En esa parte lo quiero tomar como ejemplo. Y las clases sociales y el comportamiento del consumidor. ¿Qué nos dice de eso? Las clases sociales son factores claves para el marketing y esto es porque representan un mercado meta establecido. Esto se dice porque los grupos miembros de las diferentes clases sociales se asocian por los grupos y preferencias de los mismos. Sus similitudes, es decir, características que los unen. ¿Ya? Dice que para el efectos del marketing y para el comportamiento del consumidor es importante el estudio de las clases sociales,
Porque obviamente, pues no, los ricos, los de la clase alta, se juntan pues con las personas de la clase alta, ¿no? Ah, otra cosa es muy distinta que estos ricos se junten con la clase baja. Muy pocas veces se mira eso. Por lo general, los ricos se juntan con la clase baja cuando hay pues, campaña, porque seremos sinceros, gran parte de lo que significa la clase alta está ligada a la política, porque tienen el dinero. Entonces, vemos muy pocas veces que están con la clase baja y más solamente es por hacer nombre y decir que están colaborando, ¿ya? Pero por lo general siempre están con una asociación de personas de la alta sociedad. Y eso, pues, su comportamiento es distinto, pues. A la hora de comprar, ellos no te van a decir, rebájeme, pues, casera, no, rebájeme, no. Ellos van a decir, no, aquí está, no hay problema. Es más, me da factura de aquello. Es más, van a estar diciendo, tome, aquí tiene una propina. Porque tienen el recurso. Y en marketing es necesario. Porque si tienes tu restaurante que quieres vender ostiones, sopa de ostiones, a un precio de 80 bolivianos, es muy poquito, pero lo quieres vender en la zona del Urubó, obviamente te va a ir pues bien, ¿no? Te va a ir bien y aparte vas a tener propinas de los comensales y demás, porque es la sociedad, porque es el estilo que viven ahí. Su comportamiento de ellos va a ser distinto. ¿No? Pero imagínense que tú tienes tu pensión en el mercado de Uni y hay que pongas, y, no, y además les des una cartita y diga más propina 10 pesos o más propina 1 peso. Si su almuerzo costaba 10, te van a votar con eso en tu cara, te van a decir, ¿por qué 1 peso más? Y ahí dice 10, porque estamos hablando de que su poder adquisitivo es menos. Y obviamente, ¿no? Los de la clase media, por ejemplo, que son una gran mayoría de la sociedad boliviana, se juntan pues con las mismas personas de la clase media. Y ellos hablan mucho de esto, ¿no? Vamos a tal lugar. Sí, pero yo conozco un lugar más baratito, vamos por aquí, vamos. O sea, esos factores, de acuerdo a la sociedad, afectan, ¿ya? Afectan definitivamente porque no, pues si tu amigo te está hablando, si tu amigo es también casi tiene tu misma realidad que ti y tiene tu misma realidad que ti, te va pues a aconsejar a ir a un lugar determinado, conocer nuevos lugares, que no afecte ni a tu bolsillo ni al bolsillo de la otra persona. Entonces estaríamos hablando de que sí, los factores sociales o las clases sociales sí afectan a lo que se llama el comportamiento del consumidor. Y en eso ustedes tienen que saberlo bien definir a la hora de hacer un plan estratégico de marketing o un plan estratégico como sea, porque tienen que saber determinar a dónde a qué público van a estar dirigidos. Y una vez que determinen y digan, ya, mi producto va a estar dirigido a las personas de la clase baja, entonces tienes que saber determinar cómo se comportan las personas de la clase baja. ¿Ya? La clase baja por lo general son personas obreras, ¿no? Personas que trabajan en lugares donde solamente ganan el mínimo, por ejemplo. Entonces ellas se descuidan muy poco, se descuidan mucho acerca de la apariencia, ¿ya? Ellos prefieren siempre estar hasta con el overall de trabajo porque saben y es lo máximo, es la representación propia de este elemento, ¿ya? Es la representación propia. Entonces, no vas a hacer pues un restaurante de lujo para el mercado Uni, ¿no? Pero vas a tener por lo menos unos estándares lo suficientemente para que esas personas también se sientan cómodas, ¿ya? Es importante esto, de lo que se llaman las clases sociales. Y ojo, sin discriminar, ¿ya? Porque ahora pareciera que fuese toda una discriminación y no es así. Más al contrario, se trata de ser muy incluyentes en la parte empresarial, pero necesariamente tenemos que hablar de las clases sociales porque ahí es donde estamos destinando nuestros productos, ¿ya? Bien, y aquí cuando entramos a las clases sociales, hay un elemento fundamental antes de entrar a las clases sociales que se llaman los factores que influyen en la conducta del consumidor. Y ayer les di una tarea, ¿no? Me acuerdo que les he dado qué generaciones existen desde 1950 hasta la actualidad. ¿Y alguien me puede decir qué generaciones las encontramos? Por favor. O preguntamos. Yo le hice Muy bien, Natalie, dime. ¿Sí? la generación de los baby boomers, los que han nacido entre 1946 y 1964.
1964. Los baby boomers. Ya, no me expliques, ya lo vamos a dejar eso así nomás. Gracias, pero Natalie. Baby boomer. ¿Ya? ¿Quién más? Dime, si sigues, no hay problema. Yo, Inge, Dime, Adrián. los alfas, que es del 2011 al 2020. Generación alfas. Ya. Esto vamos a poner Maxito, ¿ya? 2011 al 2020. Pero yo quería, ya, seguimos en cronología, ¿ya? ¿Qué vienen después de los baby boomers? La generación X, Ujú. Generación X, ya, pero ¿de qué época a qué época? ¿O de qué año a qué año? de 1965 a 1980. 1980, generación X, ya, muy bien. Seguimos. Yo, Inge. Dime, Adrián, En los millennials. ¿de qué época, de qué año es? 1981 a 2010. 1981 al 2010, sí, al 2010. Muy bien. No está bien esto. Hasta el 2000 podría ser. ¿Ya? Aquí tendría que estar millennials. ¿Y qué vienen después? Generación Z, Generación Z, muy bien. ¿De qué edad, de qué año a qué año? de 2001 a la fecha. Muy bien. Y vamos a ponerlo al 2011, ¿ya? O sí, 2011, o 2010 mejor dicho. Generación Z. Muy bien. Ay, estos teclados más truchos, si estuviera en mi casa, ya. Bueno, y aquí me dijeron que el último es del 2011 al 2020. ¿Cuál era? Generación alfa, Inge. Alfa. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no quiero que entremos mucho al detalle, pero está muy bien que ustedes lo hayan ido revisando. Es porque miren que a partir de las épocas, para nosotros los del mercado, los de mercadólogos, hemos tenido estas generaciones que son muy importantes de estudiar, ¿ya? Porque, por ejemplo, estamos hablando de la generación Baby Boomer, esa generación que salía de la guerra mundial, de las guerras mundiales y que estaba entrando a la Guerra Fría. Esta generación se ha caracterizado por ser un poco tímida y reacia a algunos, o a su comportamiento, ¿ya? Su comportamiento de consumidor era muy tímida y era muy conservadora. Ojo, ¿ya? Su comportamiento era muy conservador a la hora de comprar. Porque, por ejemplo, aquí encontramos, por ejemplo, clientes que iban a comprar lavadoras, cocinas, todo para sus mujeres. Era muy distinto ver a mujeres comprando esos artefactos. Era demasiado difícil en esa época, pero era un comportamiento dado la época, ¿ya? La generación X, ¿ya? Esta generación que también es conocida como la generación de los locos. ¿Por qué? Y muchos tal vez sus padres estén en esta generación, porque aquí se ha empezado a dar una liberación de muchas cosas, ¿ya? Aquí y era un hábito y era un hecho de que las mujeres tenían que votar. Entonces las mujeres han empezado a tener más protagonismo en el mercado, porque estas personas han llegado a ser clientes y consumidores de cierta manera que han empezado a consumir muchas cosas que antes y anteriormente solo estaban destinados para hombres. Aquí veíamos ya las primeras mujeres que manejaban, por ejemplo. ¿Ya? Aquí en la generación X también ya podríamos ver que la generación que estaba en un resurgimiento del timorato, se podría decir, porque aquí ya podríamos ver a las cosas locas, pues, ¿no? Aquí vemos a los pantalones anchos, podemos ver al rock and roll en el mejor de los auges, y incluso determinadamente hemos visto ya aquí el crecimiento de las drogas, que han afectado al comportamiento del consumidor, sí. Entonces, cuando sus papás les digan que su generación eran muy buenos y demás, háblenles de que su generación ha sido una de las épocas más locas, ¿ya? Y luego han empezado a aparecer los millennials, ¿ya? Y ahí es donde yo me represento también, yo soy millennial, ¿ya? Y esta generación millennial es una generación que salió de la Guerra Fría
con más liberación, y esta generación es la que actualmente está dominando el mercado, porque gran parte de los millennials es la que actualmente está trabajando, ¿ya? Y muchas de las campañas publicitarias, muchas de esas cosas están destinados justamente a los millennials, ¿ya? ¿Cuál es la característica de estos millennials? Bueno, se han vuelto un poco reservados, pero con mucha información, demasiada información. Y después así. Ahora nosotros para buscar un producto o un servicio, primero el celular, ¿no? ¿Dónde es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué era la diferencia con las otras generaciones, por ejemplo? ¿No? Y esta generación de los millennials tiene un comportamiento consumista, pero con conciencia por la información que tiene. ¿Ya? Y su comportamiento siempre se va a basar en la información. Si no tiene información de un producto o un servicio, el producto va a fracasar. Así les digo. Encontramos a la generación Z y también denominada generación de cristal. ¿Ya? Es la generación que actualmente está empezando a darnos dolores de cabeza, porque se empiezan a ofender de todo, ¿no? De lo que un zorrito le decía que le acosaba a las gatitas, que la doña Clotilde no tendría que estar en el Chavo del Ocho, pero realmente esta generación Z se siente muy, muy especial. Y esa es la característica principal de esta generación Z. Se siente demasiado especial. Se siente que todos de esta generación son especiales y que tienen que deslumbrar ante el mundo. Y eso es por eso que cuando uno se cree especial y no tiene la suficiente cultura, entonces es por las cosas que estamos pasando actualmente, ¿ya? Y es un poco hipócrita también esta generación porque habla mucho de censurar cosas cuando la realidad es que consumen cosas que hacen cosas peores, por ejemplo. Muchos dicen que esta generación debería ser la generación del liberalismo porque tendríamos que liberarnos de las ataduras que anteriormente nuestros padres y abuelos han tenido. Por ejemplo, el consumo de drogas, el aborto legal, la liberación de las mujeres, cosa que ya se ha dado en 1964 o en 1951 y 52, que deberíamos estar hablando de que los grupos raciales son las que tendrían que estar dominando. Esta generación hasta ahora no se está definiendo muy bien, ¿ya? Y está dando problemas porque se sienten ofendidos con todo. Ahora ya no haces publicidades o campañas de marketing que digan, utiliza el rosado, digamos, para las mujeres, o utiliza, hasta de eso se enojan, o que tengas que poner una modelo que esté anunciando tu ropa nueva y resulta que tiene que ser siempre una persona negra, trans y que también sea lesbiana. En un momento ha llegado Calvin Klein a eso. Y entonces no podemos definir actualmente mucho a la generación Z, pero ya está empezando a ser parte del mercado. Y la generación alfa, ahorita tiene 9 años y 10. Esperaremos cómo nos resultan estos. Ya esperaremos cómo pueden llegar a afectar el mercado. Esa parte muy importante y lo vamos a ver mejor esto en marketing digital, porque hablamos mucho de esto y sus características determinantes. Así que si le echan una mano, pueden estar leyendo de aquello. Y si son parte de la generación Z, por favor, lean mucho. Y si son de los millennials, entonces disfruten del momento del mercado. ¿Ya? Bien. Factores que influyen en la conducta del consumidor. Hay factores que son, ¿ya? Por ejemplo, los factores sociales. Hemos visto, los consumidores se agrupan de acuerdo a su grupo social, por ejemplo, ¿no? Y dicen, ¿no? Los grupos de referencia de una persona, familias, amigos, organizaciones sociales, asociaciones profesionales. Todas esas cosas afectan, pues, ¿no? Si tienes tu organización social, los derechos, digamos, vos eres un activista de los derechos animales, entonces tu grupo social va a estar mucho enfocado a aquello y por tanto afecta, pues, a tu comportamiento de consumidor, por ejemplo. ¿Ya? Aquí yo conozco algunas amigas que son muy fanáticas del derecho de los animales, que en un momento determinado han decidido convertirse en veganas, ¿ya? Y afecta siempre su manera de consumir, porque ellas siempre están buscando maneras o cosas naturales, por ejemplo. Y eso a nosotros como empresarios llega pues a afectarnos, porque significa que esas personas ya no nos están comprando, entonces no tenemos pues, dinero. ¿Ya?
Entonces sí, hay que saberlas estudiar. Imagínate que tu consumidor, que tu cliente se está empezando a dar cuenta de que la carne es mala, por ejemplo. Entonces, y vos eres una empresa de carnicería. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratar de mostrarle el lado positivo de lo que tú haces. Ahora, lamentablemente, ya no se encuentran cosas positivas de las cosas que hacemos. Pero la verdad es que siempre hay cosas positivas. Siempre hay cosas positivas. Más bien, muchos se está empezando a estigmatizar a todo. ¿Ya? E incluso en la ropa dicen, está hecho con cosas de animal, te dicen, tú no, es todo sintético, pero lo sintético también contamina. A la macana, ¿qué hago entonces? Entonces hay que estar por eso en constante estudio de nuestros clientes. Factores culturales, definitivamente. Las culturas han hecho mucho que nuestros tipos de consumo sean distintos. Y hemos hablado el otro día, nuestra cultura potosina es distinta a las culturas de todo el país. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido la colonización más fuerte que las otras partes del país. Entonces, ¿ha afectado en nuestro estilo o forma de consumo? Sí, ha afectado. En definitiva, ha afectado mucho. Ya les ponía los ejemplos de Fair Play y demás, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? A ver, mm, la cultura es el factor determinante más elemental de los deseos y la conducta de una persona. Incluye los valores, las percepciones y las preferencias y las conductas básicas que una persona aprende de la familia y otras instituciones importantes, ¿ya? Las personas con diferentes características culturales y subculturales tienen distintas preferencias de productos y marcas, ¿ya? Y aquí entran ya un elemento que ahora, hoy en día, se está volviendo muy de moda, que se llaman las subculturas. ¿Qué son las subculturas? Las subculturas son, como su nombre indican, culturas no muy bien establecidas y que son nuevas en cierta manera. ¿Ya? Ahí podríamos encontrar, por ejemplo, las personas que les gusta el rap, ¿no? Es una subcultura ahora, que tienen ciertas preferencias y conductas distintas también. Las personas que están mucho ligados al freestyle, al rap y demás, no sé mucho de eso. Por lo general son personas que consumen productos de cierta manera. No les vas a vender pues, una corbata y una camisa. Por ejemplo, a ellos les gusta estar libres. Les gusta la ropa ancha, ¿no ve? Y eso va mucho enraizado a la cultura. ¿Ok? Nosotros, los potosinos y la parte del occidente boliviano, nuestra cultura nos dice de que obviamente es un clima frígido, ¿no? Y por lo general estamos siempre acostumbrados a salir con chamarrita o con chompita y muy pocas veces a salir con ropa ligera, ¿no? Por el clima también. Pero nuestro factor cultural siempre nos decían, pues nuestros abuelos, ¿no? O mamás también, lleva tu chompa, va a llover, lleva tu chompa o lleva tu chamarra, va a hacer frío, lleva tu chamarra. Y lamentablemente, éxito se lleva, pues, no sé, muy adentro de nosotros, que cuando vamos a Santa Cruz, a Cobija, o a otro país que a donde hace calor, nos llevamos nuestra chompita aparte, ¿no? Yo me acuerdo de eso. Y me llevaba mi chompita y decían, ¿pero por qué vas a llevarte chompita? Si estás en 34 grados. Y era de, pero en la noche tal vez hace frío, así. No, máximo bajará hasta 25 grados, igual si hay en calor va a estar templadito. No, no, hermano, me va a llevar siempre. Por ahí llueve, pero va a llover calientito. Que siempre, ¿no? Pero aún así, cuando no me decían eso, agarraba mi chaquetita o mi chompita y me llevaba. Y al final no, pues, no utilizaba. Y es así, ¿no? Siempre tenemos partes culturales que están muy adentro de nosotros y ahora las subculturas se están volviendo de moda, ¿ya? Muy de moda. E incluso, hablando mercadológicamente, se está diciendo de que las feministas o el movimiento feminista también se está volviendo una subcultura porque tienen una manera distinta de ver las cosas, ¿ya? También encontramos subculturas. Antes había una subcultura, el de los emos, pero era una subcultura para el mercado, era una cultura muy peligrosa, aunque no me crean, porque ellos estaban muy conscientes de lo que hacían y no eran muy consumistas de esta subcultura de los emos, ¿ya? Ahora hablando socialmente decían que eran peligrosos porque estaban en depresión y que querían matar, no sé, eso yo no voy a hablar, pero hablando del mercado era muy peligroso porque implicaba que los jóvenes ya no querían consumir, ¿ya?
ya no querían consumir. Entonces, esa es una parte importante. Los factores personales, muy importante también aquello, ¿no? Nos dice que los factores personales vinculados a la edad, a la etapa del ciclo de la vida familiar, la ocupación, las circunstancias económicas, el estilo de vida, la personalidad y otras características personales del comprador influyen en sus decisiones de compra. Los estilos de vida de los consumidores, todo el patrón de actuar e interactuar en el mundo también son una influencia importante en las elecciones de los compradores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, miren, los factores personales están muy ligadas y muy estrechamente a nuestro desarrollo personal, ¿ya? Porque obviamente, pues, ¿no? Tu comportamiento de consumidor ya no es, pues, igual que tu comportamiento de consumidor de hace 10 años, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, no tienes el mismo comportamiento, y hablando físicamente, que tú a tus 15 años. Actualmente ya has llegado a tener una etapa más distinta, por ejemplo. Y esa etapa que actualmente estás viviendo, una etapa universitaria, es un poco más seria, se podría decir. Ya tienes más cuidado en algunas cosas y ya sabes lo que tú quieres. Y no te dejas pasar, no te dejas influenciar por cosas que encuentras en ese instante, ¿no? Entonces es así. Es un factor muy importante en esta parte. Aquí ya estamos hablando necesariamente de las circunstancias económicas, ¿no? Porque a medida que te vas desarrollando, también tienes pues necesidades. Cuando tenías 15 años, bueno, pues entonces tu necesidad económica tal vez no era tan fuerte, porque de cierta manera los papás sustentan, ¿no? De cierta manera, hay gente que ya trabaja a sus 15 muy fuerte, pero era muy distinto, ¿no? A lo que actualmente estamos llegando. Y a medida que vas pasando la edad, la etapa de más cosas, obviamente vas a tener que tener pues más responsabilidades, más personas que estén a tu alrededor, una ocupación, ¿no? Entonces esas cosas van a afectar a tu desempeño de consumidor. Obviamente cuando eres un trabajador, ya no vas a pensar pues, en comprarte, no sé, a ver, mm, stickercitos, por ejemplo, ¿no? Para adornar tus cosas, no, ya cuando eres profesional ya dejas dejas de aquello, entonces es un elemento importante a la hora de consumir, ¿ya? Los factores psicológicos, ¿y qué nos dicen los factores psicológicos? Los factores psicológicos como la motivación, la percepción, el aprendizaje, las actitudes, proporcionan una perspectiva distinta para entender cómo funciona la caja negra de la mente y de los compradores. Y esta parte de lo que significan los factores psicológicos es un poco complicado porque no todos tenemos la misma realidad, ¿no? No todos estamos viendo lo mismo ahorita. Todos tienen una manera distinta de ver la realidad, por ejemplo. Y hay que saber determinar qué es lo que le motiva a nuestro consumidor, a nuestro cliente, cuál es su percepción a nuestro producto, qué aprende con lo que nosotros le estamos dando y así podemos ver todas las cosas. ¿Ya? ¿Y qué nos vemos? Que tenemos estos factores, 1, 2, 3, 4, culturales, sociales, personales y psicológicos. Todos estos factores hacen a un comprador, o mejor dicho, a un cliente. Y en muchas ocasiones el cliente pasa a ser consumidor. ¿Ok? En lo cultural están las culturas, las subculturas, las clases sociales, o aunque esto debería estar aquí, las clases sociales están los grupos de referencia, la familia, los papeles y posición. O sea, los papeles y posición nos estamos diciendo qué posición tienes tú, políticamente hablando, ¿ya? Personales, las etapas y muchas otras cosas que vamos a ir, que estamos viendo en este tema o en esta lección. ¿Qué nos dice? Conocer cómo se comporta tu consumidor es lo más importante en el marketing. Y hemos visto a lo largo de estas clases que lo más importante es cómo se comporta. ¿No ve? Porque es la única manera de poderlo entender y poder satisfacer su deseo o su necesidad. Y acabamos la lección con uno que nos dice, con Mark Zuckerberg, creador de Facebook, que nos dice, la gente influye en la gente. Nadie influye en la decisión de compra más que en la recomendación de un amigo de confianza. ¿Ya? Eso es clave. No hay mejor influyente o mejor influencer que tu amigo. Él es el que va a determinar si un producto o algo te conviene o no te conviene. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta?
Voy a llamar lista, ya van a estar atentos. Ah, la máquina no he abierto mi archivo de lista. Un minutito, por favor. Un minutito, aquí está. Mientras, voy a estar copiando la tarea para el día de mañana. No se olviden de las tareas, ¿ya? Siempre hay una tarea que hay que presentar todos los días. Mañana es nuestro último día de tareas, ¿ya? Después del viernes ya no tenemos aquello, ¿verdad? Ustedes lo conocen muy bien eso. Ya. Primero vamos a llamar la lista, ¿ok? Vamos. 1, 2. Adriana Yesbel Cruz Sosa. Presente, Inge. ¿No? ¿Qué está pasando? Ya. Ana Milenka Rodríguez Guayas. Presente, Lisa. Muy bien. Javier Gustavo Gutiérrez Benavides. Presente, Lisa. Muy bien. Trata de participar. Juan Daniel Gustavo Reinaga. Presente, Inge. Muy bien. Mm, María Reneli Machi Sandy. Presente, Inge. Muy bien. Noelia Marca Arriaga está presente. Me fue respondiendo. Paola Fabricia sí está presente también. Me ha ido presente. Rosario Yolanda Pinto Ayllón. Presente. Muy bien. Josie Valeria. Ahí está con licencia. Bien. Natalie Rubí también está presente. Josmar Flores Vaquera. Josmar Flores. Falta. Efraín Elvis Alanoca Sacaca. Presente. Brian Ulises Cruz Apaza. Presente, Inge. Muy bien. Hugo Daniel Aramayo Alanoca. Hugo Daniel. Ya. Erika Irene Luna Visa. Presente, Inge. Responde, por favor, cuando se te pregunta, ¿ya? Juan Manuel Aguilar Flores. Presente. Ya. Y Mabel Lourdes. Presente. ¿Alguien más falta? No, nadie más. Todos estamos entonces. Yo listen. ¿Cuándo te has inscrito? Ayer recién listen. Inge, ayer recién. Ya, a ver, dame tu nombre completo. Ya, Marvin ¿Ya? Rudy con doble D y listen. Delgado Tola. Ya. Marvin Rudy, ¿no? Sí, Delgado Tola, ¿no? sí, listen. Ya, Inge. ya, muy bien. Ahora sí. O sea, a mí realmente no sé cómo siguen inscribiendo. No tienes la culpa, Marvin, ¿ya? Pero nosotros ya hemos avanzado más del 50% de nuestras clases. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerte al día, que todas las lecciones están en la plataforma. Todas, ¿ya? Y puedes ir, si quieres, hasta el día viernes tienes la posibilidad de presentar todas las tareas que hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas. Tus exámenes, el 1 y el 2, lo vas a dar el día viernes, ¿ya? Y perdón, pero es que no hay más tiempo. La próxima semana entramos y es nuestra última semana de la materia. Entonces, esta semana tendrías que tratarte de igualar, ¿sí? Eso nomás. Ya está bien, listen. Sí, Está no bien, te listen. preocupes. Hoy día voy a subir el material de la clase del día de hoy, ¿ya? O sea, nuestra lección que hemos acabado, ¿ya? Así que eso voy a subir hoy día. Voy a compartir pantalla antes de que acabe nuestra clase para mostrarles lo que es la tarea para el día de mañana. ¿Qué es el producto? Pues vamos a entrar al producto. ¿Qué es el servicio? Y por último, ¿qué es la etapa del declive del producto? Eso lo vamos a hacer para el día de mañana. Esas 3 preguntitas, por favor. ¿Ya? Voy a preguntar también. Sean participativos, muchachos. Me gusta mucho la participación. Bueno, entonces nos estaríamos viendo hasta el día de mañana. Que les vaya muy bien y buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Que les vaya muy bien.